de los temas que más discusión, tensión y contradicciones ha generado dentro del fandom durante años es, sin duda, todo lo relacionado con la famosa narrativa de la novia rubia de Jungkook, un momento que para muchísimas personas terminó convirtiéndose en una de las pruebas más evidentes de cómo ciertos sectores Taekookers critican constantemente dinámicas del Jikook solo para después reutilizarlas exactamente igual dentro de su propio ship. Y lo que hace tan impactante toda esta situación no es únicamente el comentario original, sino la manera tan exagerada, intensa y contradictoria en la que reaccionaron muchísimas personas antes y después de que el tema se volviera viral. Todo comenzó cuando una youtuber relató públicamente una experiencia que tuvo al ver a Jungkook acompañado de alguien con cabello rubio. Según explicó, durante unos segundos creyó que estaba viendo a Jungkook con una chica rubia y llegó a pensar, casi automáticamente, que podía tratarse de una supuesta novia rubia. Sin embargo, poco después descubrió que esa persona en realidad era Jimin. Lo que inicialmente parecía una simple anécdota terminó explotando de una forma gigantesca dentro del fandom, porque muchísimos Taekookers reaccionaron de inmediato con burlas, ataques y críticas exageradísimas hacia el comentario. Las reacciones fueron intensas desde el primer momento. Empezaron a aparecer personas diciendo que la historia era absurda, ridícula y completamente inventada por los Jikookers. Muchísimos comentarios repetían exactamente el mismo discurso. Que los fans del Jikook ven romance en todo, que romantizan cualquier interacción, que se inventan películas mentales y que la narrativa de la novia rubia daba cringe y vergüenza ajena. La frase comenzó a usarse como motivo de burla colectiva, como si fuera el ejemplo perfecto para ridiculizar a los Jikookers y hacerlos ver exagerados o delirantes. Y durante un tiempo pareció que esa iba a ser simplemente otra situación más, donde ciertos sectores del fandom utilizaban cualquier cosa relacionada con Jimin y Jungkook para desacreditar al Jikook. Pero entonces ocurrió algo que terminó cambiando completamente la percepción de muchísimas personas y dejó al descubierto una contradicción enorme que ya muchos venían notando desde hacía años. Tiempo después, cuando Taeyong apareció con el cabello rubio y negro, empezó a pasar exactamente aquello que antes había sido ridiculizado. De repente, comenzaron a circular edits diciendo Jungkook con su novia rubia, publicaciones reutilizando la misma frase y personas actuando como si ahora esa narrativa fuera adorable, divertida, romántica o incluso icónica dentro del fandom. La misma dinámica que anteriormente había sido tratada como algo ridículo cuando involucraba a Jimin, ahora era celebrada cuando podía adaptarse a Taeyong y Jungkook. Y ahí fue donde muchísima gente sintió que la doble moral se volvió imposible de ignorar, porque el problema ya no era simplemente que estuvieran usando una frase parecida. Lo impactante era que estaban reutilizando exactamente la misma estructura narrativa que antes habían atacado agresivamente, la misma idea, el mismo concepto, la misma dinámica emocional. Lo único que cambió fue el integrante relacionado con Jungkook, y eso hizo que muchísimas personas comenzaran a señalar algo bastante evidente. El problema nunca había sido realmente la narrativa de la novia rubia. El verdadero problema era que originalmente estaba asociada a Jimin y Jungkook. Y esa conclusión se volvió todavía más fuerte porque no era un caso aislado. Muchísima gente dentro del fandom empezó a señalar que este patrón se repetía constantemente. Primero, ciertos sectores Taekookers desacreditaban momentos del Jikook, diciendo que los Jikookers exageraban, sobreanalizaban o inventaban historias románticas. Pero después terminaban tomando exactamente esas mismas dinámicas para recrearlas dentro del contenido Taekook.
A veces cambiaban únicamente los nombres y mantenían intacta toda la estructura emocional y narrativa. Por eso el momento de la novia rubia terminó convirtiéndose en un símbolo de algo muchísimo más grande dentro del fandom, porque dejó demasiado expuesto cómo algunas personas parecían obsesionadas con desacreditar cualquier cosa relacionada con Jimin y Jungkook, mientras al mismo tiempo utilizaban esas mismas ideas como inspiración para su propio contenido. Y cuanto más se analizaba la situación, más extraña parecía la reacción de ciertos sectores Taekookers. Porque si realmente consideraban absurda la narrativa, ¿por qué terminaron copiándola después? Si de verdad pensaban que daba cringe imaginar a Jungkook con una novia rubia, ¿por qué empezaron a usar exactamente esa misma frase cuando Taehyung apareció rubio? Y esa es justamente la contradicción que muchísima gente considera imposible de ignorar. Además, el caso hizo que muchas personas empezaran a cuestionar cuánto del contenido Taekook actual realmente nace de dinámicas originales y cuánto está inspirado directamente en cosas que antes fueron populares dentro del fandom Jikook. Porque el patrón empezó a parecer demasiado repetitivo. Primero se burlan de una dinámica Jikook, después intentan desacreditarla. Más tarde reutilizan la misma idea dentro del Taekook. Y finalmente, actúan como si fuera algo completamente diferente. También llamó muchísimo la atención la enorme diferencia de trato que existe entre ambos ships dentro de ciertos sectores del fandom. Cuando Jimin y Jungkook tienen interacciones cercanas, inmediatamente aparecen comentarios diciendo que es fanservice, marketing, amistad exagerada o contenido obligado por la empresa. Pero cuando algo parecido ocurre entre Taehyung y Jungkook, automáticamente se convierte en una prueba enorme, un momento profundo o una interacción especial y romántica. Esa doble vara terminó haciendo que muchísimas personas vieran el comportamiento como algo extremadamente hipócrita. Y mientras más intentaban desacreditar al Jikook, más terminaban dándole relevancia. Porque pasaban muchísimo tiempo pendientes de cada interacción, reaccionando a cada momento y comparando constantemente todo con el Jikook. Y eso llevó a muchas personas a pensar que ciertos sectores Taekookers viven muchísimo más pendientes del Jikook de lo que realmente quieren admitir. Porque una persona que verdaderamente considera un ship sin sentido, normalmente simplemente lo ignora. No pasa años enteros observando cada movimiento relacionado con ese ship, reaccionando con intensidad a cada interacción y reutilizando constantemente sus dinámicas. Sin embargo, gran parte del contenido Taekooker parecía estar construido alrededor de comparaciones constantes con el Jikook. Y el caso de la novia rubia terminó siendo uno de los ejemplos más claros y evidentes de eso. Incluso mucha gente empezó a sentir que existía una especie de competencia constante con el Jikook dentro de ciertos sectores del fandom. Como si hubiera una necesidad permanente de minimizar cualquier momento entre Jimin y Jungkook, mientras al mismo tiempo se buscaban desesperadamente equivalentes para Taehyung y Jungkook. Y ahí fue donde el discurso comenzó a volverse todavía más llamativo, porque daba la impresión de que muchas narrativas Taekook nacían directamente de la frustración de no tener ciertos tipos de dinámicas que primero se volvieron populares dentro del Jikook. Por eso, tantas personas consideran que el Jikook terminó marcando tendencias incluso entre quienes aseguran odiarlo. Porque cuanto más intentan burlarse de ellos, más terminan hablando sobre ellos. Cuanto más intentan desacreditarlos, más terminan reaccionando a cada cosa relacionada con Jimin y Jungkook. Y cuanto más intentan diferenciarse, más terminan reutilizando exactamente las mismas narrativas que antes criticaban. Y al final, toda la situación de la novia rubia
dejó una conclusión que muchísima gente dentro del fandom sigue repitiendo hasta el día de hoy. En el intento constante de ridiculizar al G-Cook, ciertos sectores Thai-Cookers terminaron exponiendo involuntariamente cuánto impacto tiene realmente el G-Cook dentro de la comunidad, porque la narrativa que primero llamaron ridícula fue la misma que después terminaron copiando, adaptando y utilizando para construir contenido romántico alrededor de Taehyung y Jungkook. Y esa contradicción terminó convirtiéndose en una de las discusiones más comentadas y evidentes dentro del fandom durante muchísimo tiempo.